¿Qué tal, muchachos? Bueno, vamos a comenzar esta reunión de inversiones. Hoy analizando el prospecto desde el punto de vista fundamental, ¿no? Venimos una semana algo rara, pongámoslo así, porque se ha cruzado el tema de la Semana Santa y bueno, muchos de los mercados han estado bastante enrangados de la semana pasada. Entonces todo va a estar relativamente tranquilo. Los mercados no van a encontrar mayor volatilidad. Días como hoy, como ustedes pueden observar, a pesar de las fuertes declaraciones de Donald Trump, donde los mercados de alguna forma pues, han generado caídas, en especial en el precio de las acciones, justamente por su incertidumbre y ahora mismo porque quiere, digamos, que librarse o quiere eliminar la independencia del Banco Central, van a hacer que ciertos movimientos de precio, pues, de alguna forma se estanquen. Sin embargo, esta semana tiene muchas razones de ser una semana, especialmente un día bastante caótica, puesto que va a haber noticias bastante fuertes, ¿sí? Y bueno, dentro de ese aspecto, como ustedes podrán encontrar, vamos a observar un poco los principales eventos económicos, en donde nosotros vamos a observar un poquito cómo los mercados se vienen desarrollando, ¿no? Bueno, en primera instancia, el día de hoy, además de que sea un día feriado por el tema de Semana Santa, ese día comúnmente las acciones generalmente no tuvieron que haberse movido. Sin embargo, las declaraciones de Trump sobre la probable salida de Jerome Powell ha hecho que los mercados sí generen movimientos que sean diferentes a lo que estamos pensando, ¿no? Grandes caídas, el S&P 500 dentro de ese aspecto cayó alrededor de un 3%, y eso involucra obviamente que ciertos puntos no sean aún especificados hasta mañana, que encontremos ya los mercados completamente abiertos. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener muchísimo cuidado porque las declaraciones siguen cada vez siendo un poco más fuertes y ahora mismo la intención de querer manipular la Reserva Federal a través, obviamente no de forma directa, no que Donald Trump va a manipular directamente, sino que hacerlo a través de un emisor, es decir, una tercera persona, sí puede conllevar a tener problemas un poco más fuertes en ese sentido. Entonces, es algo que va a seguir dando de qué hablar. Existe mucha volatilidad. Están saliendo muchos estudios que incluso mencionan que el tema de los aranceles y la volatilidad de Trump es muy parecida a la volatilidad del COVID, en donde básicamente no es una enfermedad nueva o una pandemia nueva en la última historia moderna del precio. Y eso obviamente hace que las carteras se destruyan en su totalidad, ¿sí? Bueno, eso ya se ha estado evidenciando, pero cada vez está siendo más caótico, ¿no? Porque se está implementando, por decirlo así, a la fuerza una agenda política, ¿sí? Que no debería ser tan política, sino debería ser, como siempre, ¿no? Algo más económico. Entonces, en ese sentido, hay que seguir observando un poco cómo los mercados se vienen desenvolviendo y en función de eso, pues se pueda generar ciertos ejes a nuestro favor. Bien, ahora, una vez mencionado el contexto económico en el que estamos viviendo, que insisto, es un contexto cada vez más complejo, vamos a observar las diferentes variables. En este caso, las principales variables, la primera va a ser lo que va a pasar el día martes. Como ustedes pueden encontrar, la primera noticia que nos va a tomar, en este caso, para el movimiento de precio, va a ser la noticia de Japón, que es la inflación, en este caso, que nos debería determinar un movimiento de la divisa. Sin embargo, algo que cabe destacar es que vamos a verlo como una previsión económica. El Banco Central de Japón no se está moviendo simplemente por la inflación que ha vivido su entorno, sino por la expectativa arancelaria. Ha hecho que la noticia como tal, o el movimiento de la noticia como tal, deba ser el tema de los aranceles. Sí, deba ser el tema de los aranceles. Los aranceles de Trump no ha causado, digamos, que inflación directa en el país. De hecho, si nosotros lanzamos un forecast, vamos a poder fijarnos que casi la inflación es similar a la del mes pasado, o sea que no es que existe un gran dato inflacionario, ¿sí? Y adicional a aquello, también podemos observar que ustedes podrán darse cuenta que lo que le está moviendo ahora a la divisa como tal es el movimiento de tipos de interés que ha venido ofreciendo Japón en su periodo, que siempre ha sido superior. Entonces,
El dato de mañana que se va a percibir, como ustedes van a bueno, hoy en la madrugada, no va a ser un dato muy volátil en el yen. Es decir, no va a generar mayor volatilidad, sino se va a seguir considerando como un instrumento de refugio. Y dicho instrumento de refugio va a seguir dando una pauta que el yen japonés siga valorándose mientras Donald Trump siga dando de qué hablar. ¿Sí? Entonces, insisto, esa noticia cero volatilidad en este entorno. Adicional a aquello, noticias más fuertes el día martes, como pueden encontrar, al menos en la zona europea, no tenemos ninguna fuerte. La balanza comercial de España y el índice de consumidor de España no van a causar nada de volatilidad en el mercado europeo, ¿sí? Son noticias de bajo rendimiento, realmente no aportan con muchísima fuerza al Producto Interno Bruto Europeo, entonces se va a generar cero volatilidad. Noticias altamente volátiles van a ser la de las conferencias de Lagarde. Probablemente hable sobre el tema arancelario, sobre el tema de cómo el mercado va a percibir el tema de las negociaciones. Se ha hablado mucho sobre un acercamiento en el tema de Estados Unidos con la negociación de los aranceles. Sin embargo, digamos que ha negociado con países que se esperaba que negocien, ¿no? Irán, por ejemplo. Sin embargo, las sedes principales como Japón, ha mencionado o ha declarado que Estados Unidos no ha dado, digamos que mucho interés en el tema de negociación. Europa como tal anticipaba desde la Semana Santa que aún no existe una negociación clave y obviamente eso hace que los mercados pues aún no conciban el tema como finiquitado o con algún fruto a favor del mercado, ¿no? En otras palabras, estimados inversionistas, los discursos de Lagarde pueden ser un punto de medida sobre lo que está pensando hacer la banca central ante el tema arancelario, ¿sí? Algo de recuperación económica de momento no creo que exista, ¿sí? Creo que el euro se está moviendo mucho por especulación, es decir, por mucho de lo que creemos que va a pasar, más no sabemos lo que va a suceder. Bien. Después tenemos las reservas de petróleo, como anteriormente hemos mencionado, las reservas de crudo no han sido ejes tan importantes para manifestar el precio del barril de petróleo. Más bien el precio del barril se ha manifestado sobre si es que hay recesión o no hay recesión. Y bueno, como ya venimos anticipando, también el precio del crudo va a mantener su ritmo alcista. ¿Qué significa que vaya a mantener su ritmo alcista? Básicamente que va aún a crecer como tal el barril de petróleo. Va a mantenerse aún el movimiento del barril del crudo en función de las declaraciones que se puede ver en Trump. Entonces, es muy probable que bueno, tenemos algunas operaciones en petróleo, las operaciones en crudo se sigan manteniendo a la alza, sí, porque probablemente sean movimientos netamente técnicos. Probablemente sean movimientos netamente técnicos. Entonces, en ese sentido, yo aconsejo, bueno, estar muy pendientes, obviamente, del tema de aranceles de Trump, que eso es lo que al final termina ejerciendo volatilidad, pero pues el tema en este caso del petróleo como tal, sí, un poco descuidarnos del tema de los barriles que no están causando efectos y tratar de lanzar algunas posiciones aún en la recuperación del petróleo, creo que puede ser bastante idóneo. De todas formas, eso lo vamos a ver el día de mañana para saber qué puede suceder. Pero como les dije, anticipo realmente movimientos bastante tranquilos en el petróleo. Entonces, que esa noticia no nos genere mayor grado de incertidumbre como tal. Bien, vamos directamente a, en este caso, la del día miércoles, que yo creo que el día miércoles sí va a ser el gran día de las noticias, principalmente porque van a salir todos los PMIs de las regiones más fuertes, en este caso del mundo. Bueno, nos va a salir inicialmente el PMI de Japón un día anterior, pero insisto, el yen japonés no se está moviendo ahora mismo por sus propios datos económicos, sino se está moviendo por los datos por la incertidumbre americana, ¿sí? Ahora, los datos que yo creo que sí van a terminar afectando y con muchísima fuerza el mercado van a ser los PMIs de manufactura, servicios o compuesto de obviamente Europa, ¿sí? Que no ha alcanzado un grado de negociación con Estados Unidos, Reino Unido y Estados Unidos, lógicamente, ¿no? La expectativa de que ellos pueden causar en el mercado. Vamos a observar un poco el PMI, en este caso de Europa, a ver cómo le va, el de manufactura, el de, obviamente, manufactura de Reino Unido
y el PMI, en este caso de manufactura de Estados Unidos. Creo que estos datos van a ser los más importantes y se van a terminar comiendo a los datos de las ventas nuevas de vivienda como tal, obviamente a los inventarios de petróleo y a los permisos de construcción, ¿sí? Entonces, vamos a revisar un poco los datos de los PMIs. Tenemos algunas observaciones importantes. Vamos a ver dónde dice Estados Unidos, donde dice zona euro y donde dice Reino Unido. Bien, entonces, como ustedes pueden observar, en ese sentido, tenemos, vamos a colocar PMI de manufactura, PMI manufacturero, PMI manufactura acá también, y también PMI de manufactura. En las tres regiones donde nos va a salir los PMIs, nos van a salir en diferentes horas, por cierto. Lanzamos un forecast en el PMI de Estados Unidos, lanzamos un forecast en el PMI de Europa y lanzamos un forecast en el PMI de la libra esterlina, bueno, del Reino Unido como tal. Vamos a hacer la primera interpretación, que va a ser el PMI en este caso de Estados Unidos, y como ustedes muy bien saben, se debe colocar el dato en la línea de 50. Se puede observar que desde el año pasado, desde el trimestre de septiembre, viene con una fuerte tasa de crecimiento. Esa es la tasa de los aranceles de Trump, como ustedes pueden ver. Una vez que se comenzó con este juego de los aranceles, todo se fue al piso, ¿sí? Es decir, las expectativas del sector de manufactura no fueron las mejores. Y bueno, tiene bastante lógica, ¿no? Tenemos mucha incertidumbre sobre qué vaya a pasar con las materias primas, el aluminio, la cadena de suministro. Entonces, los mercados han estado bastante conflictivos en ese sentido. Ahora, una vez manifestado esto, que podemos entender que los mercados, como ustedes se pueden dar cuenta, están generando movimientos, están generando movimientos inicialmente de recuperación, pero no la necesaria como para decir que el tema de los aranceles se han olvidado, ¿sí? Entonces, el dato que tenemos hace un trimestre, que es el de 52,7, ¿sí? Que tenemos el de 52,7. En este caso, pues, ha tenido una caída. Ese es el dato de los aranceles y que puede tener una recuperación, pero aún no la necesaria para determinar un crecimiento americano, lo que nos podría dejar dos primeras lecciones. La primera lección, evidentemente, es una ligera aceleración, tal cual manifestó Jerome Powell, y al existir esta aceleración que ha manifestado Powell, en efecto, los mercados han contemplado aún que la Reserva Federal no deba aumentar su tipo de interés. Si no olvidemos que en el último discurso de la Reserva Federal se tocaron tres puntos importantes. Producto Interno Bruto, que se mencionó que aún está en tasas de crecimiento. La inflación como tal, que se mencionó en este caso que aún podría dispararse, ¿sí? La inflación como tal que aún podría dispararse justamente por la especulación arancelaria y como tal el desempleo que aún no se ha enfriado. Si es que en efecto el dato del día miércoles sale de esta manera, básicamente confirmaría el discurso de Powell y en efecto en la reducción de la baja de tipos de interés cada vez es más baja, ¿no? Es decir, que se va manteniendo o eliminando ese tipo de puntos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podemos observar? Como ustedes se pueden dar cuenta, en Estados Unidos al menos, este dato nos confirmaría un gran grado de incertidumbre en el tema accionario. Lo que yo diría es que el día miércoles, al menos para comprar o vender acciones, va a ser bastante complejo. No se debería desarrollar dichas posiciones porque, si bien es cierto, el PMI va a tener una recuperación, pero como para armar carteras y una recuperación económica, no sería la mejor opción. En ese caso, la recomendación es más bien abstenernos de dichos ejes o dichos movimientos, ¿sí? Ahora, una vez mencionado el dato de Estados Unidos, nos vamos al dato de Europa. En el dato europeo, la tasa de crecimiento está por debajo de 50, con muy poca productividad, como pueden verse, a diferencia de Estados Unidos, pero con buenas tasas de crecimiento desde el trimestre de, en este caso, noviembre. Este va a ser lo que va a suceder con el tema arancelario. En el mes de marzo se ajustó un gran movimiento porque los principales aranceles fue hacia México y Canadá. Ahora les va a terminar afectando también los aranceles de la Unión Europea y probablemente exista una expectativamente negativa sobre las empresas europeas, de manufacturas europeas. Como ustedes pueden notar,
se puede observar un decrecimiento en el sector industrial y puede ser muy parecido a lo que pasó con Estados Unidos en el mes pasado. En el mes pasado, Estados Unidos también tuvo una caída por el tema arancelario y obviamente hubo una fuga muy fuerte de capitales, lo que implicaría que las acciones generen desplomes. Como pueden ver en la zona europea, también tenemos una caída que puede ser que generen desplomes. ¿Qué significa esto? Que, pues lógicamente, en el caso de existir el PMI por debajo de lo esperado, puede haber una fuerte fuga de capitales en el S&P, perdón, en el IBEX 35, en el DAX, en el FTSE 100. Bueno, ese es más de Reino Unido, ese último no. Más que todo en los principales índices europeos, IBEX 35, DAX, CAC 40, que es el índice italiano, tiene mucha expectativa de mantener un ritmo bajista. Entonces, tener mucha precaución en este dato, como para comprar carteras a largo plazo, no creo que sea lo idóneo, pero para ver una gran caída en el tema de las acciones, hay mucha posibilidad debido a que se va a vivir, por decirlo así, los efectos en el corto plazo de lo que se vivió ya en Canadá y en México, que fueron básicamente grandes liquidaciones. Bien. Ahora nos vamos a Reino Unido, en donde si ustedes observan, también está por debajo, tienen un crecimiento, un decrecimiento, una falta de expansión que está por debajo de 50, movimientos en caídas y aquí tienen aceleraciones. Se esperaría, o bueno, es que ustedes pueden observar que los próximos trimestres en Reino Unido sean trimestres positivos. Al generar esos trimestres positivos, lógicamente la etapa de expansión en las empresas, en este caso de Reino Unido, puede ser una gran oportunidad que puede darse o pueden fraguarse desde el día, en este caso, miércoles, en el caso de que los PMIs sean, como ustedes pueden observar, de alguna forma consecutivos a una tasa de crecimiento. Al igual que hemos tenido un decrecimiento, se esperaría una curva de expansión y dicha curva de expansión podría mantener a un nivel, en este caso, de fuerte recuperación o de fuerte, bueno, mantener aún la cartera como tal. Bien, entonces en otras palabras, yo esperaría al menos en este punto que esto debería mantener aún niveles alcistas, ¿sí? Aún debería mantener niveles alcistas en las carteras. Veamos cómo el mercado reacciona con el FT100. Ese sí es el índice de Reino Unido, pero creo, aparentemente Reino Unido, si es que llega a cumplir esta previsión, va a tener resultados positivos en el tema arancelario en Reino Unido. Entonces, vamos a ver cómo terminan moviéndose en el caso de que esto termine de suceder como les acabo de mencionar. Bien, entonces el día más fuerte, que es el día miércoles, que vamos a tener noticias cada media hora y cada 15 minutos, existe fuerte probabilidad de la caída o la fuga de capitales a las 3 de la mañana en Europa, es decir, una gran caída en Europa, empezando desde los, obviamente, índices europeos, manejándose y siguiéndose sobre el euro dólar. En Reino Unido, datos algo mixtos, porque si bien es cierto, hay un crecimiento, hay un crecimiento en este caso en Japón, perdón, en Reino Unido, pero aún suficiente para marcar la tendencia, por supuesto que no. Entonces yo creería que de momento aquí habría datos mixtos, es decir, que probablemente la libra esté entre sube, cae, y más bien obedezca al movimiento del euro. Y en Estados Unidos, un escenario de muchísima incertidumbre aún por el tema de los discursos de Trump. Creo yo que ese podría ser el escenario del día miércoles, que va a ser el día más difícil de la semana. Entonces, insisto, fuerte probabilidad de los índices europeos y de la caída del euro proveniente de los PMIs, fuerte probabilidad. Probabilidad de que la libra, en este caso, genere datos mixtos, a pesar de ser positivos, pero aún datos mixtos porque no se va a evidenciar la recuperación económica. Y en Estados Unidos, igual, de incertidumbre como todo el tiempo. Es decir, que pues, aún no lancé resultados de decrecimiento del dólar, ¿sí? No porque no se lo merezca, porque por supuesto que se merece una fuerte tasa de decrecimiento, sino porque lógicamente los mercados aún van a estar golpeados por los datos de Europa. Bien. Ahora, insisto, las noticias de ventas minoristas, permisos de construcción y las noticias del petróleo, vamos a olvidarnos que de momento existan, porque no van a generar volatilidad debido a que todo el mundo se va a centrar en el crecimiento de abril. El día jueves, como ustedes pueden encontrar, vamos a tener noticias, digamos que un poco más
apalancadas a Estados Unidos. Si bien es cierto, tenemos una noticia que es el IPP o la inflación de producción de Europa. En este caso, no vamos a tener una noticia realmente fuerte europea, sino todos se van seguramente a centrar en la tasa o en el subsidio de desempleo de Estados Unidos. Todo el mundo creo que se va a centrar acá antes que en las ventas minoristas. ¿Por qué? Por las últimas declaraciones de Powell, ¿no? Las últimas declaraciones de Powell fueron claras. Va a haber una tasa de crecimiento pequeña en el PIB que se puede demostrar con el PMI. Por eso, si ya se demostró con el PMI, no creo que haga falta que las ventas minoristas confirmen dicho dato. Primero. Segundo, la inflación podría dispararse, algo que ya hemos venido conversando y algo que se está evidenciando poco a poco. Y tercero, el dato de, en este caso, el empleo aún no se debe enfriar. Entonces, en ese sentido, nos debería dar como resultado la interpretación de las noticias del empleo. Ahora, vamos a ver qué es lo que puede pasar con el empleo de Estados Unidos. En el empleo de Estados Unidos, digamos que es mucho más sencillo poder analizarlo porque se puede verificar simplemente con la tasa de desempleo, al menos en el largo plazo, para lanzar un pronóstico. Y bueno, lo que se puede concebir a través del pronóstico de este modelo econométrico es que el mercado como tal, ustedes pueden observar que ha tenido una tasa de decrecimiento, como ustedes pueden observar, de 4,2, 4,1 y una expectativa de 4,2. En otras palabras, a pesar de tener un eje arancelario, el desempleo sigue siendo el mismo del mes anterior. En otras palabras, la tasa de empleo no es una correlación, no tiene una correlación directa con los datos, en este caso de los aranceles, ¿sí? Esos son muy buenas noticias, ¿no? A nivel de empleabilidad, de llegar a existir eso, el consumo aún no se ve afectado, y al no verse afectado, teóricamente el precio de las acciones están golpeándose por la incertidumbre, más no se están golpeando porque el mercado no esté bueno, únicamente es por un tema de incertidumbre. ¿Qué apreciación podemos llegar a tener de todo esto, estimados inversionistas? Bueno, que las acciones como tal inicialmente generan ligeros retrocesos, sí, inicialmente, pero que el dólar americano quiera recuperar algo de valores, ¿ya? ¿Por qué quiera recuperar algo de valores? Porque obviamente al existir un mayor empleo, la divisa de alguna forma cobraría algo de valor, ¿sí? Y al mismo tiempo también no sería razón suficiente para bajar los tipos de interés. Es decir, en otras palabras, el discurso de Powell sería un discurso acertado, en donde se menciona que el mercado de empleo aún no se va a ver afectado. Al no verse afectado, lógicamente, los mercados, como ustedes pueden observar, digamos que rechazarían un poco lo que les acabo de mencionar, que es el dilema entre que Donald Trump ya quiera bajar el tipo de interés. Creo que rechazaría un poco eso. Bien, entonces, de momento, si tenemos este dato de acá, sería un dato positivo para el dólar. Si tenemos en un mercado, en este caso de empleo, que sea igual o incluso mejor de lo esperado, ¿no? Bien. De ahí noticias, vuelvo y repito, como ventas de segunda mano. No creo que vayan a hacer grandes movimientos porque eso se puede tranquilamente prever a través del PMI. Por último, el día viernes, como pueden ver, una semana algo corta, y bueno, se debe principalmente a que el día lunes seguían en feriado muchos países. El día viernes también y otra vez feriado. El día viernes se centran en feriados en Australia y Nueva Zelanda. Y bueno, aquí ustedes pueden observar que también tenemos ventas minoristas desde Reino Unido. No las vamos a contemplar dentro de nuestra cartera. Y lo que yo creo que aquí va a observar o algo, va a ser algo importante, no tampoco tan fuerte, pero sí algo importante, las expectativas de la inflación de la Universidad de Michigan. Porque creo que van a ser noticias claves las expectativas de la Universidad de Michigan, principalmente porque el mercado, en este caso, lo que está preveyendo es que la inflación aún no termine disparándose por el tema arancelario. Sí, perdón, la inflación termine disparándose por el tema arancelario y eso dificulta el movimiento del tipo de interés. ¿Sí? En otras palabras, estimados inversionistas, lo que se estaría esperando de momento aquí en el tema de las expectativas es que sean mayores o iguales a lo esperado. Y si llega a ser eso, insisto, nuevamente esto daría la razón a Jeremy Powell de no bajar el tipo de interés. Ya, porque las dos corrientes es que Donald Trump piensa que no hay inflación y como no hay inflación, deben bajar el tipo de interés.
Ya mientras que Powell dice que no, que en efecto sí hubo un movimiento en donde la inflación pudo mantenerse a la baja, ya, pero después repuntó y puede repuntar por el tema arancelario y de alguna forma también tiene que ver con la especulación sobre estos mercados al no existir una certidumbre, perdón, completamente clara. Bien, entonces, como ustedes pueden observar, una semana bastante caótica desde el tema político hasta el tema económico, porque estamos a la expectativa de a quién le damos la razón, a Trump o a Powell. Entonces, en función de eso, vamos a manifestar esta semana, pero si somos coherentes con lo último que ha estado sucediendo, es decir, con los movimientos del PIB, el desempleo y el producto, perdón, y el tipo de interés, conjuntamente con obviamente datos económicos como la inflación. Creo que la lógica de Powell aún sigue siendo la correcta, en donde el empleo no se ha caído, uno, dos, los PMIs han mantenido niveles normales aún y obviamente en este caso la inflación podría dispararse, aunque consideremos que el mercado al final termina siendo un dominio del ser humano, ¿no? Y evidentemente de los aranceles tienen que ocasionar ciertos movimientos. No significa que porque sean países de primer mundo de alguna forma no exista una especulación de precios. La especulación de precios es algo que es normal. De hecho, la bolsa de valores se fundamenta en la especulación de precios. Entonces, yo creo que la especulación de precios en los productores por los aranceles es un hecho y obviamente eso hace que esto se termine disparando. Entonces, yo creo que el discurso de Powell es mucho más acertado que el de Trump. En algún punto, obviamente, se va a tener que bajar el tipo de interés, pero creo que aún no es el punto, aún no es el momento. O sea, el tema arancelario, insisto, la última declaración de JP Morgan, o más bien el CEO de JP Morgan, es que fue muy parecido o es muy parecido a los niveles de pandemia. Y en pandemia sucedió esto, ¿no? Ustedes pudieron observar, ¿no? Una contracción que se dio en el tema del empleo, pero más allá de eso, la inflación como tal al final terminó disparándose, que ese es el temor de Powell. Si estamos comparándolo con la pandemia, pues que obviamente es el último evento catastrófico que hubo, significa que la inflación puede ejercitarse a través de ese movimiento. ¿Ok? Bien, estimados inversionistas, este sería el análisis económico de este apartado. Insisto, mañana yo sería muy técnico. Miércoles yo, yo vendería euro y libra, perdón, más bien euro y todos los índices europeos. Hay mucha posibilidad de una fuga masiva de capitales. Yo vendería más de eso. El día martes, perdón, el día miércoles haría eso. No me metería tanto en el dólar, sino más en el euro, que hay más posibilidades, por decirlo así. El día jueves yo sería, ahí sí, muy pro dólar, porque insisto, creo que el empleo no se va a ver afectado con el dato, en este caso, de los aranceles, tal cual menciona Powell. Y el día viernes creo que también va a ser un día de mucho swing, de mucho scalping, mucho análisis técnico y de cómo los mercados se han venido comportando en los últimos días. ¿Sí? Preguntas finales, por favor. Por cierto, la guerra comercial va a seguir. Probablemente la incertidumbre haga que el oro se dispare. De hecho, creo que ya disparó a los 3.400 por primera vez en la historia ya del instrumento. O sea, es un evento histórico lo que estamos viendo en este momento. ¿Sí? Es muy probable que mantenga su nivel al alza. El oro va a mantenerse al alza hasta que Donald Trump diga que la guerra acabe, o hasta que le hagan una buena a Donald Trump y la guerra acabe. Hasta ahí se va a mantener al alza. Igual que el yen. El yen va a mantenerse hasta que pase algo así. ¿Cuáles serán los principales índices europeos? El IBEX 35 es uno de los principales. El IBEX 35, el DAX 40, el CAC 40. Esos son los principales índices europeos de la Unión Europea, ¿no? Porque de ahí tenemos el FT100, que también es de los principales índices europeos, pero pertenece más a Reino Unido. Profe, ¿qué instrumentos como el BTC podría apoyar a la economía? Lo que pasa es que ahora mismo todos se están refugiando. O sea, miren, ahora mismo, como les dije, Bitcoin subió con mucha fuerza, algo que no se veía tan probable, es porque Donald Trump, yo creo que está cometiendo un error al querer despedir a Jerome Powell, ¿ya? Y como les dije, el Bitcoin solo sube cuando atentas contra el orden monetario mundial. Solo ahí sube el Bitcoin. Y Powell es la cabeza del orden monetario mundial. Entonces, si Trump
atenta contra la cabeza del orden monetario mundial, estás haciendo, diciendo que el orden monetario mundial es una farsa, no sirve. En otras palabras, la alternativa, Bitcoin, la digitalización, el blockchain, y eso hace que suba de una manera abismal. Entonces, Bitcoin va a seguir subiendo mientras Trump siga atacando a Powell. Mientras siga pasando eso, Bitcoin es la solución. Pero cuando se reconcilien o cuando incluso bajen el tipo de interés, como quiere Trump, el Bitcoin otra vez se va a ir al piso. Pero ojo, no se va a ir al piso porque bajan el tipo, no. Se va a ir al piso porque digamos que se respeta el orden jurídico monetario. Esa es la razón. Perfecto, ¿alguna otra duda? Perfecto. Bueno. Vamos a quedar aquí. Mañana nos vamos a ver en la mañana, a ver cómo amanecen los instrumentos. Pero de lo que he podido ver de momento es que están bastante técnicos. O sea, está muy, muy técnico. Está como que te vas al piso, haces doble piso, caes. Haces doble techo, subes. Entonces, está así, bastante técnico. Vamos a ver cómo terminan ejecutándose hasta el día de mañana y vamos a ver si podemos hacer algo de scalping y swing. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Un fuerte abrazo. Chao.